Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cuando muere un asegurado del Instituto Mexicano de Seguro Social, sus hijos menores de 16 años tienen derecho a una pensión por orfandad. Este beneficio también lo tienen los hijos de hasta 25 años si están estudiando y siempre y cuando lo hagan en planteles del Sistema Educativo Nacional. Un asesor jurídico federal puede ayudarte si necesitas realizar un juicio de declaración de beneficiarios. Quédate con nosotros, te vamos a decir cómo acceder a este servicio gratuito. Soy Verónica González, comenzamos. Licenciada Jenny de la Cruz López, asesora jurídica federal especializada en materia laboral en la Delegación Hidalgo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, licenciada Verónica? Es un placer estar con ustedes. Agradezco el espacio brindado. Háblanos de este caso de Ileana. Vamos a utilizar este nombre, no es el nombre real para protección de datos personales, pero cuéntanos, ¿quién es ella? ¿Cuál es su contexto, su estado civil? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Ileana es una persona que se acercó para nosotros a solicitar apoyo por haber tenido un problema, ya que ella es madre de 2 menores y por desgracia el padre de sus hijos dejó este mundo combatiendo en primera línea el SARS-CoV-2, conocido comúnmente como COVID-19, pues él fue médico. Teniendo en consideración, gracias a este virus nos encontramos en un estado de pandemia, llevándose a muchos de nuestros seres queridos. Abogada, ¿ellos estaban casados o cuál era su situación civil? No, ellos no se encontraban casados. De hecho, él se encontraba casado con otra persona, su estado civil era casado con otra persona. Bien, ¿y qué hace Ileana en este momento en que, pues, desgraciadamente fallece el papá de sus hijos? Nos dices que tiene dos hijos, ¿no? Menores. ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, tal como te lo mencioné, Ileana se acercó a nosotros solicitando apoyo en pro de sus hijos menores de edad para que estos fuesen declarados como beneficiarios de las prestaciones laborales y de seguridad social generados por su finado padre. Ella tuvo conocimiento, como lo mencioné, que el padre de sus hijos continuaba casado por la vía civil, por lo que no solicitó ningún derecho para ella. Incluso ella habló con la esposa del difunto para llegar a un acuerdo respecto de los derechos de sus hijos, previo a ir a juicio. ¿Llegan a algún acuerdo en esta conversación que tienen las dos mujeres? Así es, llegan a un acuerdo en la cual, pues bueno, ella no únicamente iba a abocarse al reclamo de las prestaciones laborales en pro de sus hijos. Y así lo hace. ¿Qué sucede después? Y bien, ella pues acude con nosotros y nosotros pues planteamos, me platica su situación, entonces procedo a realizar el apoyo y el trámite correspondiente, en este caso una demanda laboral. En esta demanda laboral, entiendo, se tiene que tramitar o acreditar que efectivamente pues, los hijos son acreedores a este beneficio, que son hijos del trabajador. ¿Cómo se realiza este trámite o este juicio? Claro, el juicio de declaración de beneficiarios, valga la redundancia, son declaradas como beneficiarias al ser dependientes económicos de sus respectivos finados. Esto apoyado en el artículo 501 de la Ley Federal de Trabajo, el cual establece el derecho de prelación, es decir, el orden de prioridades para ser declarados beneficiarios. El asunto se tramita ante el Tribunal Laboral y se inicia con una demanda laboral, ya que al tratarse de un asunto de declaración de beneficiarios no es necesario agotar la conciliación prejudicial ante el Centro Federal. Para hacer este trámite, abogada, ¿las personas lo pueden hacer solos o siempre necesitan el acompañamiento de un asesor jurídico? No, siempre se requiere de un apoyo de un asesor jurídico e incluso de no contar con ello, el Tribunal Laboral vela porque este derecho se garantice a todas las personas. Y en esta situación, ¿quiénes estaban reclamando estos derechos? Porque ya nos explicas, ¿no? Había dos familias.
Es correcto. Ella inicia, de hecho, el juicio reclamando, como lo dije, en pro de sus hijos. Posteriormente, durante la secuela del juicio, el Tribunal Laboral se percata de que existen otros beneficiarios. Esto atendiendo a que el Tribunal Laboral realiza diversas diligencias para allegarse de todo el material probatorio con la finalidad de que verifique quiénes son beneficiarios. Entonces, al rendir un informe previa solicitud de ello por parte de la institución de seguridad social, pues bueno, se percatan de que existen unos beneficiarios registrados por parte del finado, en la cual pues estaba la esposa y los dos hijos de su primera relación. Entonces, en total hay cuatro menores que, digamos, tienen este derecho, y la esposa del asegurado que había fallecido. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, no te vayas, sigue con nosotros en Te Defendemos. ¿Quién puede solicitar una pensión por orfandad en el IMSS? Los hijos de asegurados o pensionados fallecidos que comprueben el vínculo y tengan hasta 15 años. Los hijos que tengan de 16 a 25 años, solo si están estudiando o tienen alguna enfermedad crónica, discapacidad física o mental reconocida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para que proceda el beneficio de la pensión por orfandad, el asegurado debió haber cotizado 150 semanas y al momento de su muerte estar vigente o en conservación de derechos. Si el fallecimiento derivó de un riesgo de trabajo, es necesario un dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgos de trabajo expedido por el servicio médico. Ya estamos de regreso hablando del derecho que tienen las personas a solicitar una pensión por orfandad. Regresamos entonces a este tema. Ya nos comentabas, abogada, en el caso de Ileana, ¿qué es lo que sucede? Hay dos familias, hay 4 menores que están solicitando sus derechos a tener esta pensión. ¿Cómo se desarrolla ahora la solución de conflictos en este nuevo sistema de justicia laboral? ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Ileana? Claro, en el caso de Ileana, pues bueno, esta inició con una demanda laboral. Posteriormente, debido a los acuerdos que se realizaron y que pues no se pactaron, este asunto se volvió complejo, lo que propició que la esposa demandara a Ileana el pago de prestaciones, como en este caso que ella reconociera que sus hijos no fueran declarados beneficiarios. Esta situación hizo que se alargara este proceso. Incluso fue por motivo por el cual la jueza determinó que se tenía que desahogar una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Es decir, en la audiencia, en un primer momento ya se habían puesto de acuerdo y la esposa sí aceptaba que eran hijos legítimos, digamos, del marido, y después ya cuando están en el juicio, todo lo contrario, dice, no, yo creo que no eran hijos de mi esposo. ¿Es así? Así es, así es. Entonces, esto fue lo que volvió complejo el asunto. Y tan es así que la jueza tuvo que señalar el desahogo de una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, cabe destacar que la jueza de primera mano quiso escuchar a Ileana su manifestación. Incluso al momento en el que ella le manifestó y le externó a la jueza que ya había llegado a un acuerdo. Sin embargo, ella no lo respetó. Y ella se sintió escuchada por la jueza ese día en la audiencia. Este es un aspecto distintivo, digamos, de este nuevo sistema de justicia laboral, y también hay que destacar que esta jueza, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, también está especializada, ¿no?, en esta materia, igual que ustedes los asesores. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué ventajas tiene que se le escuche directamente a la persona? Bueno, de cierta manera propicia a que las personas se sientan más seguras en cuanto a la situación que viven, la situación que pasan con este problema. Tienen un contacto directo con el juez los puede ver, escuchar
lo que no pasaba en el anterior sistema, que solamente eran papeles. Todo por escrito, ¿no? Así es, entonces esto ya no es así, entonces definitivamente es una gran ventaja el que el juez pueda escucharlos o sentirse, que una persona se sienta escuchada. ¿Y cuál fue la respuesta de la jueza al escucharla? Y por otra parte, ¿cuáles fueron tus argumentos o qué pruebas presentaron ustedes para demostrar efectivamente que los niños pues sí eran hijos de su papá? Claro, bueno, cabe destacar que aquí ellos, por el ser hijos del finado, ya tienen una ventaja, puesto que existe una presunción legal al ser hijos, y se ofrecieron como pruebas para acreditar las actas de nacimiento, en la cual pues se apreciaba que son hijos. O sea que sí lo registró, él sí lo registró. Así es. ¿Qué otras pruebas ofrecieron, además del acta de nacimiento? Claro, el acta de nacimiento, el acta de defunción por parte de, para acreditar el deceso de su finado padre, colegiaturas, pago de colegiaturas que él realizó, los viajes que hicieron como familia, también los contratos de compraventa que él realizaba, gastos de fiestas, e incluso se ofreció como prueba la testimonial de personas que pudiesen constatar esta situación. Una vez que tú expones todas estas pruebas en el procedimiento, ¿qué es lo que sigue? Muy bien, la jueza en la audiencia preliminar determinó a su consideración qué pruebas se iban a admitir, qué pruebas se iban a desechar. Ella admitió las pruebas ofrecidas e incluso determinó que con esas pruebas eran suficientes para determinar la sentencia, el juicio, la declaración de beneficiarios. Tan es así que ya no hubo necesidad de desahogar los testigos o la prueba testimonial que se había propuesto, porque ella consideró que con los elementos eran suficientes para tomar una decisión a favor de los niños. Es importante entonces, ¿no, abogada? Este principio de la inmediación, ¿no? Que esté presente el juez, que los escuche y se resuelve más rápido. ¿Por qué? Porque ahí tuvo esa sensibilidad, ya se dio cuenta de las cosas y ya no es necesario, como nos dices, alargar el juicio. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar nos platicas un poco más sobre este nuevo sistema de justicia laboral, cómo se han capacitado ustedes y finalmente pues cuál fue, qué te dijo en este caso Ileana cuando conseguiste que se les declarara beneficiarios a sus hijos y qué siguió después para que ella pudiera hacer efectivo este derecho. Vamos a la pausa. Antes de ir a la pausa, en este espacio queremos escuchar la voz de los estudiantes, de los universitarios que expresen sus opiniones y en este caso les preguntamos, ¿cómo crees que deberían ser los trámites para solicitar una pensión por orfandad? Vamos a escuchar a los universitarios y regresamos. Estos trámites deben estar centrados en su principal objetivo, que es proveer al menor o al adulto incapacitado lo correspondiente, además de explicarles detenidamente los derechos que les serán otorgados. El primer trámite que debe realizarse es comprobar el parentesco. Esto se realiza con el acta de nacimiento, el acta de reconocimiento o de adopción. Al registrar a los familiares, el trabajador asegura una vida estable incluso si éste fallece, dando la oportunidad de que los familiares reclamen su derecho en las instituciones correspondientes. Sin un padre es muy probable que no tenga ingresos en ese momento, entonces es muy importante que estos trámites sean ágiles para que no se quede sin sustento por mucho tiempo. Deberían ser menos rigurosos, pues se trata de menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Afortunadamente, existen protocolos de actuación para quienes imparten justicia respecto a grupos que se encuentran en este tipo de situaciones, tales como extranjeros, indígenas, mujeres y menores de edad, entre otros que exigen la observancia de los derechos humanos bajo el principio de interseccionalidad, es decir, en que concurre la condición de persona perteneciente a dos o más grupos en situaciones vulnerables. Creo que lo más importante de esta pregunta es,
a mi opinión, que fueran un poco más rápidos, porque creo que la mayoría de las veces son muy necesarias y es muy tardado el proceso. Entonces, creo que mi mejora sería que fuera un poco más rápido. Como bien lo dice la Suprema Corte, tenemos que tener en cuenta que la justicia debe ser pronta y expedita. Recordemos el principio jurídico que la justicia dilatada es injusticia. Y más tratándose del interés superior de los menores, es necesario que ellos encuentren una solución pronta a esta solicitud justa que reclama su propio derecho. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros y estamos hablando sobre temas laborales. Cómo es que ahora ya se están resolviendo más rápido los asuntos con base en estas nuevas reglas del sistema de justicia laboral. Hablamos del caso de Ileana. Ya nos platicaste, abogada, cómo eran 2 familias con 2 hijos cada familia. Al final se reconocen los hijos de Ileana y tienen derecho a recibir una pensión por orfandad. ¿Qué pasa con la otra familia? La otra familia, pues bueno, la esposa se le reconoció como beneficiaria, se condenó a la institución de seguridad social el pago de la pensión de viudez, y a los 2 hijos que el finado procreó en esa relación también se les concedió el pago de la pensión de orfandad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se divide lo que estaba asignado para eso? O sea, ¿cómo se distribuye? Es el porcentaje que le corresponde a la viuda es de un 40%. Esto es porque el finado, dado a que falleció por COVID-19, es motivo que se ha considerado como un riesgo de trabajo. Entonces, ese es el porcentaje que le corresponde. Hay el 40% y el 60% entre los 4 hijos. Es correcto, como lo mencionas, solamente que tiene que juntarse un porcentaje del 100% y este porcentaje se ajusta de forma equitativa. Entonces ya la juzgadora lo realizó en ese sentido. Cuando termina este juicio, tienen esta resolución. ¿Qué es lo que sigue para Ileana? ¿Tiene que ir al centro de trabajo o cómo realiza el trámite para que ya efectivamente sus hijos reciban su pensión? Claro, ella de hecho ya estaba solicitando por la vía administrativa la pensión de orfandad. Entonces, con la determinación de la jueza, pues esto se agilizó definitivamente con esa determinación para que de forma inmediata ya tengan derecho a esa pensión. Y lo que tuvo que hacer es acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social para tener poder cobrar esta pensión. Entonces, número 1, ella sola, Ileana, no habría podido realizar este trámite. Necesita estar acompañada por un asesor jurídico. Así es, para garantizar precisamente su derecho a ser representada en un juicio. Ahora ya cerrando el caso de Ileana, cuéntanos en tu experiencia cómo se han dado estos cambios. Coméntanos un poco a grandes rasgos cuáles son las diferencias entre el sistema anterior y lo que ahora estamos viviendo. Este asunto, por ejemplo, de la declaración de beneficiarios lo hubiera resuelto una junta de conciliación, ¿no? Conciliación y arbitraje. Es correcto, así es. ¿Qué ocurre ahora? Y bueno, una de las grandes diferencias actualmente en el nuevo sistema de justicia laboral es que los procesos son muchísimo más rápidos. Anteriormente se tardaban años para resolver este tipo de asuntos. Actualmente, como máximo, se están llevando 6 meses en resolver estos asuntos. El Tribunal Laboral, pues en el desarrollo de sus actividades, realiza diferentes investigaciones, una investigación exhaustiva para no dejar afuera absolutamente a nadie, a un posible beneficiario. Ella gira oficios a instituciones de seguridad social, realiza investigaciones, fija convocatorias para estos efectos y así ninguna persona pueda quedar fuera como beneficiario, o aquel que se considere como beneficiario pueda acudir a deducir sus derechos. En este caso estamos hablando de particulares, digamos, ¿no? O de un asunto laboral, pero entre particulares. Cuando también habrá asuntos de trabajo, sindicatos, colectivos. La parte de la conciliación es para todos. En todos los procesos hay esta etapa de conciliación y
¿Los acompañan los asesores jurídicos o solamente en la parte ya del juicio? Bien, efectivamente, en este nuevo modelo de justicia laboral existe una etapa, una conciliación prejudicial para que todas las personas acudan. ¿Por qué? Porque es un modelo en la cual se pretende el que tengan oportunidad todas las partes, que se realice efectivamente una conciliación y no como se hacía en las juntas, en la cual únicamente se decían, ¿quieres llegar a un arreglo? Sí, o ya ni asistían, ¿no? Ya ni se presentaban, se brincaban esta parte. Exactamente, entonces realmente no se aplicaba correctamente este mecanismo alternativo. Hoy en día con esta reforma laboral es lo que se busca. Entonces las partes tienen una oportunidad antes de llegar a juicio, que puedan platicar, que puedan dialogar y que a través del diálogo puedan llegar a una solución. Entonces, en caso de no ser así, ya se pasa al juicio. Ya tendrán que, así es, acuden a los tribunales laborales. Pero también quiero mencionarte que la Ley Federal del Trabajo establece algunas excepciones para poder acudir y no agotar esta conciliación prejudicial y acudir de forma directa al tribunal laboral. Entre ellas está la declaración de beneficiarios, en la que no se necesita agotar la conciliación prejudicial. Directamente se puede interponer una demanda en el tribunal laboral. Como en este caso, ¿no? Que se habían puesto de acuerdo, pero a la mera hora ya no. Así es. Abogada, así es. Un poco para concluir en nuestra charla, ¿qué capacitación recibieron ustedes, los asesores jurídicos, para estar pues al tanto de las reformas? Pues el instituto brinda, la escuela judicial de hecho brinda diversas especialidades y nosotros como especialistas en materia laboral cursamos la especialización en materia laboral. Precisamente para estar preparados, capacitados, estamos altamente capacitados para brindar un mejor servicio, cada día un mejor servicio a la ciudadanía. Bien, pues como mencionaba al inicio del programa, estás en la delegación Hidalgo del Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuando tengamos oportunidad de visitar ese estado, ¿qué centros culturales nos recomiendas como para visitar? Claro, en el estado de Hidalgo hay pueblos mágicos, entre ellos quiero invitarlos a que acudan al Real del Monte, Mineral de Chico, son lugares muy bonitos en el estado de Hidalgo, muchas atracciones para los turistas que puedan visitar estos lugares en el estado de Hidalgo. Muy bien, pues ya iremos a visitarte. Jenny de la Cruz, muchísimas gracias, abogada. Ahora te invito a que te quedes con nosotros y con el auditorio de Justicia TV vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González, hasta la próxima. Les saludo desde el Palacio de Bellas Artes para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de la fotógrafa Tina Modotti. Vamos a conocerla. Tina Modotti nació en Italia y era actriz. Emigró con sus padres a Estados Unidos y llegó a México con el fotógrafo Edward Weston, de quien era aprendiz y quien se convertiría en su pareja. Edward Weston era el fotógrafo de moda en Hollywood y es considerado el padre de la fotografía estadounidense. Con él abrió un estudio fotográfico en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Es reconocida como una de las precursoras del fotoperiodismo crítico, o podríamos decir, la primera fotoreportera en México. Tina Modotti fue capaz de captar con su lente el arte popular y los paisajes como punto de partida para sus imágenes más abstractas. Nahui Olin, Frida Kahlo y María Izquierdo son algunas de las artistas con las que hizo colaboraciones. Mujeres de distintos lugares con diferentes heridas que coincidieron en intereses. Las fotografías de Tina Modotti fueron publicadas en el periódico El Machete. Algunos ven en esta fotógrafa dos importantes momentos creativos. Uno romántico, en el que capturó flores, objetos y detalles arquitectónicos, y otro revolucionario, en el que como parte de un círculo de intelectuales en el que estaban Diego Rivera y José Clemente Orozco, retratan no solo sus obras, sino parte de la esencia de México. Los movimientos campesinos, las pulquerías, un sombrero o una mazorca que hablan del interés por las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y su amor por México. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Tina Modotti, a quien podrán conocer mejor a través de la obra Tinísima, escrita por Elena Poniatowska.